hermanos, paz a vosotros. A vos paz. ¿Cómo nos sentimos hoy, día de reposo, día del Señor, día sábado? A ver, ¿cómo nos sentimos? Bien. ¿Motivados? ¿Estamos contentos de estar entre hermanos? Amén. ¿Estamos contentos de estar recibiendo este alimento espiritual que nos anima a seguir adelante? Sí. ¿Sí? Muy bien. Hemos estado estudiando temas muy interesantes, sobre todo acerca de tener o estar en Cristo, tener a Cristo en nuestro corazón, tener la mente de Cristo, que es igual a tener a Dios, porque Jesús como hombre nos dio ese ejemplo de vida, teniendo ese Espíritu de Dios en él. Así nosotros como hijos de Dios seguimos ese buen ejemplo de nuestro Señor Jesús y mantenemos igualmente ese mismo ánimo, ese mismo amor que debe existir entre cada uno de nosotros, ¿verdad, hermanos? También cuando hablamos del amor hablamos de circunstancias muy bonitas, ideales, de poder conversar con una persona, con un hermano, con un amigo, un vecino, y no tener ningún tema polémico, ningún problema, ninguna división, ningún conflicto. Esta tarde vamos a hablar de una situación que, si bien es cierto, nosotros como hijos de Dios somos y debemos apoyarnos unos a otros, debemos estar preparados para esos momentos de tribulación, de conflictos. El tema de esta tarde lo he titulado ¿Cómo perdonar? Y vamos a hablar en esta tarde sobre el perdón, porque el perdón es algo que va amarrado con ese amor que debe existir en cada uno de nosotros. El perdón es una acción, no es un estado de ánimo, aunque requiere de mucha fortaleza espiritual, y de eso vamos a conversar. La primera impresión que nos viene a la mente es que es sencillo perdonar, simplemente te acercas a la persona, al hermano, al amigo, al familiar, y bien, todo será solucionado. Sería maravilloso realmente que fuera de esa manera, ¿verdad, hermanos? Porque en la práctica no es tan fácil perdonar. Cuando existen muchos factores, muchas variables, muchas situaciones que vienen a nuestra mente como seres humanos, algunas veces podemos lograrlo, pero otras veces podemos fallar y nos cuesta dar ese paso, especialmente si vivimos junto a personas cercanas, familiares, a quienes por alguna situación confrontamos y no nos atrevemos a acercarnos y retomar ese vínculo, esa relación sana que debe existir. Si somos creyentes, debemos saber que hay pasos que podemos tomar, que hay acciones, hay una actitud que podemos tomar y también, ¿por qué no?, aprender. Porque a veces nos pasa que cuando estamos estudiando la palabra de Dios, podemos leer un verso una y otra vez y nos damos cuenta de que Dios siempre nos tiene una nueva enseñanza. Por eso este tema es para mí, y espero que para todos ustedes, sea algo muy importante, algo que consideremos, porque puede que en este momento no tengamos ningún problema, puede que sí, puede que no, solamente Dios sabe y conoce el corazón de cada uno,
Pero al final dice la palabra que el que se siente seguro que mire y no caiga. Entonces es una exhortación que le hacemos y que recibimos también para que tomemos en cuenta esta acción tan importante y cómo debemos perdonar. Primeramente, hay que aceptar el hecho de que debemos perdonar. Es como una persona que tenga una enfermedad o una deficiencia y no quiera ir al doctor, si no acepta que tiene una circunstancia especial, nunca va a mejorar. Por lo tanto, primero debemos aceptar el hecho de que debemos perdonar. Y qué mejor ejemplo podemos encontrar en la palabra de Dios que el ejemplo de nuestro Señor Jesús. Jesús fue muy claro y directo en que debemos perdonarnos unos a otros, sin distinción, somos hermanos en la fe o somos vecinos, si es el prójimo, no importa, debemos perdonarnos y que debemos perdonar a aquellos que nos ofendan. Es una cuestión espiritual de vida o muerte. Si no perdonamos, tenemos esa vida flotando o pendiente a un hilo. No sabemos si vamos a tener la vida eterna o no. Nos lo dice el libro de Mateo, capítulo 6, verso 14 al 15. Porque si perdonareis a los hombres sus ofensas, os perdonará también a vosotros vuestro Padre Celestial. Mas si no perdonareis a los hombres sus ofensas, tampoco vuestro Padre os perdonará vuestras ofensas. Está muy claro que es un deber, sobre todo nosotros como hijos de Dios, de llegar a perdonar. En Mateo 5, 23 al 24, leemos algo también muy interesante acerca de nuestro hermano o nuestra hermana en la fe. Dice: por tanto, si trajeres tu presente al altar y allí te acordares de que tu hermano tiene algo contra ti, deja allí tu presente delante del altar y vete, vuelve primero en amistad con tu hermano y entonces ven y ofrece tu presente. Es algo entonces muy, muy importante, es un deber para nosotros como hijos de Dios el hecho de aceptar que debemos perdonar. Otro punto a considerar es el recordar que Cristo nos perdonó. Esto significa, hermanos, que es algo como que hemos recibido y que debemos corresponder. Es algo hermoso, algo sumamente grandioso lo que hemos recibido, es el perdón de Dios y el perdón de nuestro Señor Jesús, y que debemos corresponder a ese amor. Leamos en el libro de Colosenses capítulo 3, versos 12 al 13, y nos recuerda este mensaje del apóstol Pablo a los colosenses, el cual dice así: vestíos pues como escogidos de Dios, santos y amados, de entrañas de misericordia, de benignidad, de humildad, de mansedumbre, de tolerancia, sufriéndoos los unos a los otros y perdonándoos los unos a los otros. Si alguno tuviere queja del otro,
de la manera que Cristo os perdonó, así también hacedlo vosotros. Es muy importante siempre tener presente que Cristo nos perdonó y que debemos también hacer lo mismo con los demás. Hemos estudiado que tenemos o debemos tener a Cristo en cada uno de nosotros, ¿no es así, hermanos? Entonces tenemos ese deber y tenemos ese ejemplo dejado por nuestro Señor Jesús para que nosotros lo practiquemos, no para que nos jactemos de ser hijos de Dios, pero en la práctica nos falta mucho. Entonces debemos siempre mantener presente ese perdón de Dios y de su Hijo Jesús, reconociendo que ambos, nuestro Padre Celestial y nuestro Señor Jesús, nos han perdonado. De esa manera creo, hermanos, que podemos encontrar ese ánimo para volver a retomar una relación, una conducta positiva con alguna persona, con algún hermano, con algún familiar que tengamos en este momento, con quien tengamos en este momento un conflicto. Creo yo que solamente con esas dos razones que he mencionado hasta ahora podemos animarnos a hacerlo. Otra forma otro punto muy importante en el cual podemos apoyarnos para saber cómo perdonar es y debe ser al orar. Cuando oramos debemos pedir la ayuda de Dios por uno y por el ofendido. Si hemos sido nosotros quienes hemos ofendido a alguien, debemos orar. Si hemos sido ofendidos, también debemos orar, hermanos. ¿Pero por qué? Porque debemos pedir la ayuda de Dios, la guía de Dios. Porque si yo sé que no tengo una buena relación en un momento, repentinamente, Dios, a través de su Espíritu Santo, nos va a ayudar a discernir que algo está sucediendo y que algo debemos arreglar. Y a través de la oración vamos a pedir esa guía para que el Señor nos ayude a perdonar. Podemos pedirle al Señor que nos dé compasión y fortaleza también. A veces nuestro yo, nuestro carácter, a veces decimos, no, yo tengo una personalidad fuerte, yo siempre soy así, la gente me conoce así, yo soy así. Pero en definitiva, si somos llamados hijos de Dios, si somos creyentes, ese carácter, ese viejo hombre ya debió haber muerto, ¿verdad? Hemos debido haber pasado esa página y ser un hombre o una mujer nueva, ¿verdad? Y es importante que siempre la oración esté presente. Jesús también oró por aquellos que le ofendieron, por aquellos que le crucificaron. Lo leemos brevemente en el libro de Lucas 23, verso 34. Una porción de esa cita dice: y Jesús decía, Padre, perdónalos porque no saben lo que hacen. También un ejemplo ideal en este conversatorio, Job también encontraba ese beneficio en la oración cuando él oraba por sus amigos, quienes en un momento dado lo acusaron a él también de ser injusto. Y lo leemos también en Job 42, verso 10. Y mudó Jehová la aflicción de Job,
orando él por sus amigos, y aumentó al doble todas las cosas que habían sido de Job. Recordemos todas las calamidades que sufrió Job, perdió todo. Sin embargo, a través de la oración encontró gracia en Dios, y Dios le dio el doble en bendiciones, no solamente en lo material, sino y sobre todo en lo espiritual. Otro punto a considerar para saber cómo perdonar o encontrar la forma de perdonar es conocer qué tantas veces debemos perdonar. ¿Sí? Hay un pasaje muy conocido que ustedes ya deben imaginarse cuál es, en donde Pedro aparentemente tenía un problema de cuántas veces tenía que perdonar a su hermano, aquel o aquella persona que había pecado en contra de él. Eso no puede suceder hoy. Y encontramos esta situación en donde Jesús le responde a Pedro en Mateo 18, al inicio del verso 21. Entonces Pedro, llegándose a él, dijo: Señor, ¿cuántas veces perdonaré a mi hermano que pecare contra mí? ¿Hasta 7 veces? A ver, algún hermano o una hermana que lea ese verso, esa cita, Mateo 18, verso 21, por favor. Entonces Pedro, llegándose a él, dijo: Señor, ¿cuántas veces perdonaré a mi hermano que pecare contra mí? Hasta 7. Muchas gracias, hermana. ¿Puedes seguir leyendo, por favor? Hasta 7. Jesús le dice: no te digo hasta 7, mas aún hasta 70 veces 7. Gracias, hermano. Es evidente entonces, hermanos, que es importante el perdón en nuestra vida, pero hay un método de llegar a la reconciliación, de llegar al perdón. De eso se trata, cómo perdonar. Y hay un método el cual nuestro Señor Jesús nos ha dado para reconciliarnos entre nosotros. Vamos a encontrarlo y vamos a leerlo y luego lo vamos a analizar brevemente. Mateo capítulo 18, del verso 15 al 17. Otro hermano, otra hermana, por favor. Por tanto, si tu hermano pecare contra ti, ve y redargúyele entre ti y él solo. Si te oyere, has ganado a tu hermano. Mas si no te oyere, toma aún contigo 1 o 2, para que en boca de 2 o 3 testigos conste toda palabra. Y si no oyere a ellos, dilo a la iglesia. Y si no oyere a la iglesia, tenle por étnico y publicano. Muchas gracias, hermana. La instrucción. Primeramente tenemos que estar conscientes de que es una instrucción. ¿Sí? Segundo, hay un orden. Si observamos detenidamente, nos dice: si tu hermano pecare contra ti, ve. En otras palabras, estamos confirmando en la palabra de Dios que la persona que ha sido ofendida es la que debe acercarse a quien lo ofendió. Normalmente pensamos todo lo contrario: quien ofendió debe acercarse a la persona ofendida. ¿Sí? Muchas veces la persona ofendida, muchas veces no va por ese
sentimiento de orgullo. Normalmente, si él me ofendió o ella me ofendió, yo porque tengo que dar mi brazo a torcer. Ahora, esa instrucción nos las dio nuestro Padre Celestial a través de Jesús. Jesús comparte esta instrucción, este orden con sus discípulos, y nosotros también nos consideramos hijos de Dios, discípulos igualmente, y creyentes, y verdaderos hijos de Dios. Entonces es importante que nos detengamos y pensemos, luego de haber conocido aproximadamente 2 o 3 razones o formas de cómo perdonar, sabiendo que es un deber, sabiendo que nuestro Señor Jesús nos los enseñó, y adicional de que hay métodos, hay un método en la palabra de Dios para hacerlo. Entonces debemos ser dóciles a la palabra, ser dóciles a Dios y hacer valer ese título de ser verdaderos hijos de Dios. Nos dice que muchas veces pensamos que lo contrario es lo que la persona que ofende es quien debe acercarse. Pero como la persona que nos ha ofendido, por ejemplo, le pongo este caso, va a saber que me ofendió si yo no le digo. Entonces muchas veces lo que sucede es que la persona que ha ofendido lo hace inconscientemente o conscientemente, y al final esa persona, ¿quién estaría haciendo lo incorrecto? ¿El que ofendió ante Dios? ¿El que ofendió o el que fue ofendido? El que ofendió, ¿verdad? Pero solamente lo sabe Dios. Pero ahora viene el caso donde yo, como hijo de Dios, y demostrando y apoyándome en los mandamientos, amar a Dios sobre todas las cosas y amar a tu prójimo como a ti mismo, dígame, hermano, si estaría equivocado que la persona ofendida se acerque y haga o cree o llegue a tener ese diálogo sanamente con la persona que lo ofendió. ¿Ustedes qué piensan? ¿Es posible? Pienso que sí. Si es una instrucción que encontramos en la palabra de Dios, ¿por qué pensar que no? Entonces allí Dios ve el corazón de aquel que fue ofendido y de querer perdonar, como dice la palabra de Dios, como dice: si tu hermano pecare contra ti, ve. ¿Y qué dice? Y redargúyele entre ti y él solo. Entonces va a ser un momento de apoyo, un momento, debe ser así, y en soledad. Va a ser un diálogo entre 2 personas, privadamente, y no debe jamás tener un desenlace negativo, porque debemos ser, o deben ser 2 hijos o 2 personas llenas del Espíritu Santo de Dios. ¿Verdad, hermanos? ¿Sí? Vamos a seguir Mateo 18, 15. Y dice el verso 15: si te oyere, has ganado a tu hermano. Así dice la palabra de Dios. Mas si no te oyere, toma aún contigo 1 o 2, para que en boca de 2 o 3 testigos conste toda tu palabra. Perdón, conste toda palabra. Verso 17: y si no oyere a ellos, dilo a la iglesia, y si no oyere a la iglesia, tenle por ético y pública. Bien, el resultado deseado de toda esta instrucción es que la persona ofendida perdone a
al que le ofendió. Ese es el resultado. ¿Sí? Pero no siempre va a suceder así. Si la persona que ofendió no acepta ese perdón, entonces vienen las consecuencias. Vienen estas consecuencias, como lo dice al final del verso que hemos leído, que entonces dice, después de hacer el procedimiento, de tener testigos, la iglesia, en este caso, representantes de la iglesia o de una congregación o un grupo, un líder, en un momento donde haya un grupo de estudio, por decirlo así, no necesariamente tiene que ser una congregación formalmente, puede ser un lugar apartado donde haya un grupo de hermanos estudiando la palabra de Dios, pero estas situaciones pueden llegar entonces a tener un desenlace que la persona no sea digna de estar reunido con Dios. ¿Pero por qué? Porque la persona que ofendió continúa con ese conflicto, mientras que aquellos que buscaron ese diálogo y esa corrección de una manera pacífica, llena de sabiduría de Dios, entonces vemos que al final es una situación donde hay que tomar la decisión, pues, de tomar a esa persona y alejarla, porque realmente no está entonces manteniendo esa tranquilidad y esa paz en ese grupo o esa congregación o esa iglesia. Solamente se lo estoy dando como un ejemplo. Entonces estamos notando que el perdón no debe nacer de quien ofendió, sino de la persona que fue ofendida. Es lo que quiero recalcar. ¿Por qué? Porque la persona que fue ofendida va a redarguir, va a corregir de una manera amorosa, constructiva, y va a establecer un diálogo sano y saludable ante Dios. Otra cosa muy importante que debemos tomar en cuenta para saber cómo perdonar es el hecho de perdonarse a uno mismo. El perdonarse a uno mismo y llegar así al perdón de Dios. Cuando uno no se perdona a sí mismo, es el momento o el estado en que uno no se ha arrepentido. Uno se queda en ese ciclo de que yo no soy nada, de que yo no puedo, de que ya yo no soy digno de Dios, de que ya yo no puedo perdonar, ya yo no voy a tener el perdón de Dios por eso. Entonces es darse la oportunidad de llegar a ser perdonado por Dios. Es algo que ocurre muchas veces incluso cuando uno ha tenido una situación personal, puede ser hasta antes de ser bautizado o antes de ser parte de la iglesia, y yo pienso, no, yo no puedo, yo no creo que yo soy digno, pero son situaciones en donde uno tiene que pedirle a Dios y tomar como un complemento todos los puntos que he mencionado: la oración, el deber de perdonar a los demás y de perdonarse a uno mismo también. Ahora, ya para ir concluyendo, hermanos, quisiera dejarles algunos pensamientos muy, muy importantes. Por ejemplo, que algunas veces nuestro peor enemigo, ¿saben quién es? Nosotros mismos. De allí que el perdón a uno mismo es necesario. La oración con Dios es necesaria, porque Dios perdona multitud de pecados.
perdonar a otros y a uno mismo es realmente lo que debemos hacer. Debemos cultivar y tener relaciones sanas, que es lo que nuestro Padre Celestial y nuestro Señor Jesús nos han enseñado. Y que nunca nos olvidemos de que Jesús pagó un gran precio por todos nosotros, para que llegáramos y sigamos creciendo como hijos de Dios. Es importante, hermanos, que mantengamos siempre ese contacto con Dios y que procuremos mantener relaciones sanas, saludables, sabiendo perdonar a uno y a los demás. Seamos, hermanos, llamados dignos hijos de Dios. Pasa a vosotros, hermanos, que sigamos teniendo un excelente sábado. Amén.